Y llegamos a Numancia, la ciudad celtíbera con más historia y leyenda, al punto de ser la segunda ciudad más nombrada en relatos romanos por su tenacidad y resistencia. Es la responsable de que nuestro año comience en enero y no en marzo. Pero espera, rebobina. A ver, todo empieza en Segeda, ahora en la provincia de Zaragoza, donde en contra de un tratado con los romanos, que ocupaban ya toda la costa este, levantaron una muralla. Los romanos amenazan Segeda con su muralla a medio hacer, y los segedenses huyen a Numancia por ayuda, donde son muy bien recibidos y junto a los que matan 6.000 romanos en una sola batalla. Provocando que ningún romano volvería a entrar en batalla ese día nefasto de 23 de agosto, que casualidad era el día de la festividad romana de Vulcanalia. Y hablando de fechas, la razón por la que Numancia cambió el calendario romano y por tanto el nuestro, es porque antes el año empezaba en marzo, y al inicio del año se nombraban los cónsules, etc. Y con los preparativos y eso para cuando llegarían a Numancia, ya casi se les habría acabado el verano. De esta forma tenían 2 meses más de margen para luchar en el buen tiempo. Durante 20 años por aquí pasaron un montón de generales y altos mandos. Vamos, todo el que se quería hacer un nombre en Roma venía a intentar derrotar a los numantinos sin éxito. Hasta que llegó Escipión, que después de derrotar a los cártagos se propuso subyugar a Numancia. Para ello construyó una muralla de 9 kilómetros de perímetro alrededor de Numancia con 6 campamentos fijos y 2 fortines, prohibiendo el comercio y las comunicaciones con las ciudades vecinas. Los numantinos retaron a los romanos varias veces, pero no hubo más batallas. Y la ciudad se moría de hambre. En varias ocasiones se intentó rebasar la muralla, pero solo una vez se consiguió. Un pequeño grupo de 5 hombres a las órdenes de Retógenes, que después de la negativa de todos los demás pueblos arébacos cercanos, encuentran en Lutia, a unos 56 kilómetros de Numancia, no se sabe bien en qué dirección, la tan necesitada ayuda, o al menos una parte de esta, ya que los ancianos, por miedo, fueron a contarle a Escipión los planes de los guerreros lutiacos, esperando así piedad por su parte. Pero este, que de piadoso no tenía nada, exigió la entrega de los sobre 400 guerreros de Lutia y les cortó la mano derecha. Después de 13 meses de aislamiento, los recursos agotados hasta el punto de comerse las pieles que vestían hervidas y los cuerpos de los que iban cayendo, decidieron arrasar ellos mismos la ciudad y suicidarse para que los romanos no pudieran utilizarlos como esclavos ni aprovecharse de todo lo que habían construido y creado. Los textos romanos relatan la entrada en Numancia con un horror y desolación indescriptibles. Escipión regaló la ciudad a los pueblos colaboradores con el imperio y fue reconstruida. Mucho después fue remodelada y habitada por romanos. Y ahora, 2000 y pico años después, aquí estamos, en el mismo sitio donde pasaron todas esas cosas que os acabo de contar. Bueno, lo primero explicaros que se me agotó la batería de la cámara casi al principio de la visita y tuve que grabar con el móvil. Lo segundo, felicitar al guía por la maravillosa explicación, muy detallada y muy amena, del cual os voy a dejar varias explicaciones pues porque lo hace mejor que yo. Pero esto es solo un pequeño resumen de la visita y os recomiendo 100% venir aquí a verlo en vivo. Para recuperar su autonomía. Se estrellaron de bruces, ya que todas las ciudades de la Celtiberia, estas grandes capitales como Numancia, Uxama o Tiermes, fueron arrasadas de nuevo, con otra especie de segunda conquista. De ahí la ciudad va a estar despoblada hasta el año 29 a.C. ¿Qué pasa en ese año 29? ¿Qué tiene lugar en Hispania? Las guerras cántabras. Augusto va a enviar una gran cantidad de contingentes armados, esas grandes legiones altoimperiales, a ese norte peninsular a combatir a cántabros, astures, túrmugos y demás tribus cantábricas. A los pies de Numancia encontramos la vía 27, que comunica Tárraco con Astorga, de tal manera que todas esas grandes legiones altoimperiales, la sexta Victrix, la cuarta Macedónica o la novena, pasaron a los pies de Numancia. A partir de este momento,
todas las ciudades existentes se denominaban municipium, y es en esa fecha cuando encontramos los únicos edificios públicos romanos que vamos a ver en el yacimiento. Unas pequeñas termas situadas ahí, una curia que se encontraba ahí, y a su espalda un pequeño templo, entre comillas, ya que no tiene planta de templo, pero sí aparecieron una serie de elementos religiosos en su interior. Una ara dedicada a Marte y otra a Minerva. Todos los restos que vamos a ver en el yacimiento se corresponden a esas dos fases de esa ciudad romana. La parte celtibérica, el yacimiento arébaco, el yacimiento mítico, está a 2 metros bajo este nivel que estamos pisando ahora mismo. Lo veremos un poco en la última zona. Ven que esta acera está compuesta por 2 hileras de piedra, ¿verdad? Una fila en la parte inferior, mientras que otra hilera de piedras colocada en la parte superior, ¿cierto, no? Esta parte, esta primera hilada, es la acera de la ciudad de Augusto, de San Mansio, del año 29 a.C., mientras que esta otra hilera es fruto de ese pavimentado de época de Vespasiano, de época del 74 después de Cristo. Se corresponden a esas dos fases de la misma ciudad romana, ¿verdad? Cuando todos pensamos en una ciudad romana, yo el primero, se nos viene a la cabeza esa distribución urbanística, esa trama urbana en torno a una planta hipodámica, ¿verdad? Esas manzanitas cuadradas, bien estructuradas, similares a las actuales ciudades de Barcelona o Zaragoza, ciudad de esa forma, ya que se generarían grandes corrientes en esos pasillos, en esas avenidas, que la traducción sería que se enfriaría, bajarían muchísimo las temperaturas en el interior del recinto amurallado, haciendo que fuera imposible vivir aquí. ¿Qué van a hacer entonces estos romanos numantinos? Que eran unos tíos muy inteligentes. Van a distribuir su ciudad en torno a 2 calles principales en sentido norte-sur. Esta en la que me encuentro y otra que va 40 metros más allá. De ellas parten en sentido este-oeste toda una serie de ramificaciones que tienen una peculiaridad. Si se fijan, yo vengo caminando por una de estas calles, en este caso esta, en esa dirección. Yo avanzo y al llegar hasta este punto... Estamos en el interior de la casa romana. Llama la atención, ¿verdad?, que la parte exterior está construida en piedra, pero el interior es de adobe, ¿verdad? El adobe son estos grandes ladrillos, ¿no?, construidos en barro, en paja, mezclados y secados al sol. Hace unos años, una arquitecta en ella defendía, era cuando era sobre materiales, ¿no?, y una de las conclusiones a las que llegan es que el adobe es el mejor aislante térmico posible. El adobe aísla el frío mucho mejor que los materiales modernos. Más y ese tipo de cosas, sino porque hacen falta en el campo, ayudando a los padres. Esta casa está distribuida en varias estancias. La primera de ellas es esa de ahí. Y es la que más luz tiene de la casa, de la parte exterior. Por eso es la que está destinada a la elaboración de toda una serie de ahí. Es un telar. Y podrán pensar ustedes, ya están estos arqueólogos mentirosos inventándose cosas. ¿Cómo van a descubrir ese tipo de cosas si es madera y tela? Eso se pudre, ¿verdad? No se documentan. Y llevan ustedes... La segunda es que muchas veces nos indica la posición en la que se encuentra el acceso principal al exterior del edificio, por esa búsqueda de la luz. Siempre es más fácil crecer con luz que el movimiento circular consigo transformarlo en harina. De aquí solo tengo que recogerlo, añadirle un poco de agua, amasarlo bien e introducirlo en el horno que tienen ustedes ahí. Esta casa tiene la peculiaridad de que cuenta con este tipo de elementos. Hay alguna que puede tener 2 metros cuadrados más, pero por la propia orografía del terreno. Todas son iguales. El concepto de riqueza igual a casa grande es del mundo romano. No tiene nada que ver con esta sociedad celtibérica. De hecho, incluso los ajuares funerarios son prácticamente bastante parecidos.
siempre va a haber algún individuo que tenga una decoración más ostentosa, o va a tener un par de fíbulas más, o una espada más chula, pero prácticamente todos tienen lanza, escudo y espada. Lo que pasa es que la esvástica, pues, alguien lo cogió y le cambió el significado a otro concepto diferente. Pero lo que tiene es un mensaje solar, es una representación del sol, del dios Lujo. Esto también era, pero yo creo que esto no. Dependiendo de la popular y este tipo de... Estamos ahora en el interior de la casa celtibérica. Uy, qué hostia me he dado con la cabeza. Si se fijan, por fuera podríamos ver unas diferencias respecto al modelo romano, ¿verdad? Pero al entrar en el interior vemos que no tiene nada que ver con el modelo romano. Es mucho más rústica, pero a la vez es mucho más acogedora. A mí me lo parece. Estas casas se dividen en 3 estanques y se denominan casas tripartitas. Se curraron mucho. La primera de ellas es igual que la casa romana, es el rellano en el que encontramos el acceso al exterior, y por ello es la que está destinada a la elaboración de toda una serie de actividades manufactureras. Un telar idéntico al de la casa romana y unos modelos en la casa de la guerra nos diría que cada infante es una pieza de un reloj antiguo de estos de cuerda, por ponerles una metáfora así chula. Funcionando todos a la vez, actuando cada uno según lo que tiene que hacer bajo la atenta mirada de una fuerte oficialidad, ese reloj funcionaría correctamente y se traduciría en ese éxito en la batalla, ¿no? Pero con un fuerte peso del concepto formación y el concepto oficial. Si le preguntáramos a un celtíbero, nos diría que pillo del momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el celtíbero? Un duelo. ¿Por qué? Porque lo que prima es la gloria obtenida en la batalla. Y a más riesgo, mayor es la recompensa. Por tanto, mayor es la gloria. Por eso tenemos estos escudos tan pequeños y esas espadas tan pequeñas. Porque el concepto es distinto. El celtíbero, cuando va al combate, busca un duelo entre iguales, en el que el mejor guerrero es el que vence y es el que vuelve a casa con su familia. De hecho, en esta sociedad celtibérica, numantina, hay autores que empiezan a pensar la posibilidad de que fuera una sociedad matriarcal. No es nada descabellado, en el que las celtíberas, en este caso las numantinas, serían, por ejemplo, las que eligieran a los hombres con las que casarse, en base a esos méritos de guerra. Si yo soy un numantino y me quería ligar a la numantina más guapa, lo que tenía que hacer era llevarle unas cuantas cabezas cortadas a su casa. No se rían, es cierto, han aparecido bastantes restos óseos humanos en el interior de las viviendas. Hoy en día tenemos jabalís y ciervos colocados en tablas, pues antes tenían romanos puestos. Es cierto, aparecen varios cráneos. En el favoritos es el vaso de la abubilla. Hay un plato con una abubilla representada. Ahí está la foto en la tienda. Luego al salir, si se fijan en esos carteles, verán varios ejemplos. Pero sin duda, el cacharrito, por así decirlo, más característico y a la vez más divertido de este mundo celtibérico es este tipo de recipientes denominados bog. Donde bebían hidromiel, esa especie de cerveza rara que bebían los vikingos. Que ha perdurado hasta nuestros días, el plenilunio. Las noches de luna llena, previa ingesta de unas cuantas de estas, los numantinos, estos jóvenes celtíberos, salían a la puerta de sus casas a bailarle y rezarle a la diosa luna. Esto le hizo gracia a los romanos y dejarlo por escrito. Dicen, mira los bárbaros estos que se cogen unas moscas terribles y luego salen a hacer, mira qué cosas más raras hacen. Y así es como perdurado hasta nuestros días. De hecho, vemos cómo les importa poco lo que hay debajo. Por aquí viene una vía que viene a morir justo debajo de este muro. Este muro es posterior, y lo que han hecho los que hicieron la casa fue que les dio exactamente igual que hubiera una calle debajo como si hubiera lo que fuera. Él quería aquí su casa y hizo ¡pum! Y la construyó encima, con 2 narices. No acaba aquí el barrio sur, sino que toda esta zona de aquí, de la ladera, también es una 2 cámaras, encontraríamos aquí casas debajo. Son casas con una influencia itálica muy clara. Sabemos que los pobladores ni son celtíberos ni descendientes de celtíberos. Es gente muy romanizada y hay unos gustos muy romanos. Al contrario de lo que veíamos en la casa del principio, ¿verdad? Si yo de inicio les digo que esa casa es celtibérica, ustedes no se hubieran extrañado lo más mínimo, ¿verdad? Porque es un modelo muy rural que no tiene nada que ver con eso.
previo, brutal para la época, y que no tiene nada que ver con el mundo agropecuario que llevamos viendo toda la visita. Es que probablemente esta gente no viniera aquí por su propio pie. El segundo de ellos es un monumento de Alfonso XIII, ¿no? Honrando a los héroes de Numancia. Este sí que está terminado, pero si se fijan, tiene un obelisco. ¿Qué pinta un obelisco aquí? ¿Hubo egipcios aquí en Numancia? No. Lo que pasa es que en esos primeros años del siglo XX, 1905 es el monumento, lo que estaba de moda era el expolio en Egipto, ¿verdad? Ese comercio entre las altas esferas de la sociedad de esos objetos expoliados, ¿no? Entonces algún asesor del rey le dijo, joder, aquí tienes también un yacimiento, ¿por qué no pones un obelisco como los de ahí, que pues, está ahora de moda? Y otro dijo, claro, joder, seguro que queda estupendo. Y ahí está. Espero que les haya gustado. Sí. Bueno, pues estamos en el tercer día de viaje. Quita un poco, anda. Venga. Ya más cansaditos, pero bueno, hemos llegado a Numancia. Un sitio muy chulo, es el que le da el nombre al equipo de fútbol de aquí de Soria. Bueno, como veis ya tengo mi gorra numantina, que además hace una solana hoy buena. Y hemos hecho ya el viaje. Yo os explicaré algún ratito así, pero la verdad que el guía que... ¡Quita el culo! La verdad que el guía que nos ha hecho la visita lo ha hecho muy ameno, deluxe. La verdad es uno de los sitios que más me han gustado y con más historia, sobre todo por la historia de este sitio, ¿no? Que es... Numancia es sinónimo de resistencia y de lucha hasta el final y me ha gustado mucho. ¿A ti? ¿Te ha gustado? Bajo el puente de Garray, el pueblo actual más cercano a Numancia, nos encontramos estos dólmenes grabados a orillas del río. No sabemos si son de época celtíbera o conmemorativos. Este no se ve mucho, los demás sí. Pues aquí estamos de remojón de pie, bueno, justo de remojón entero, aliviando un poquito el calor y los 3 días con playera ya. ¿Te has visto cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Oh, está helada el agua, La que sí, Y bueno, ¿qué? ¿Cómo está la experiencia numantina? La verdad que Numantina lleva siendo todo el viaje, porque es un viaje de resistencia también. Hay que aguantar al perro, a la niña, a todo en general. Dormir en el coche. Ay, vale. Bueno, por lo menos el tiempo no nos está jodiendo el viaje, que seguramente hoy no podríamos haber visto nada o apenas el nada. primer día hubo granizadas, lo demás de puta madre. Digo, perfecto. Y eso, ahora estamos parando, vamos a comer ya bien, por primera vez en el viaje, un menú del día, que nos va haciendo falta todo ya. En el bar en el que comimos, el Numancia, con decoración temática del yacimiento, lo que más nos gustó fue esta vidriera que representa cómo sería Numancia en su época.